Ya. Sí. Está en la mitocondria eso. Mira, cuando hay un daño de la membrana mitocondrial, va a salir, ¿ya? Y esto va a activar la apoptosis, ¿ya? Además, si se daña la membrana celular, hace que el calcio entre. Y cuando hay un aumento excesivo de calcio, el citocromo C aumentado, se va a dar la apoptosis. Es una vía de apoptosis, ¿ya? Ya, pues si esa apoptosis ya se muere al final, es una lesión irreversible. Mira, el miocito, por ejemplo, tú cuando, cuando tienes bueno, eres un atleta, ¿ya? Si eres un atleta, tu corazón se va a hipertrofiar, ¿ya? Se va a adaptar. ¿Por qué? Porque tú le estás exigiendo, le estás estresando. Lo estás exigiendo y se va a hipertrofiar, ¿ya? Pero en cambio, por ejemplo, acá, mira, ve, se formó un trombo aquí. Todo esto blanco es necrosis, muerto. Si no le está llegando oxígeno, va a dar todito esos pasos que vimos y al final va a morir la célula. Todas estas blancas es tejido necrótico y tejido muerto. Acá está, mira, la célula normal, ¿ya? Una lesión que va a causar edema, se hinchó, mira. Además le salió ampollas en la membrana, ¿ya? Y aquí todavía puede salvarse, ¿no? Imaginemos que ya, ajá, todavía es reversible. Es que por ejemplo ya te, te- te- hay un trombo en tu corazón. Tú como doctora le das nitroglicerina, disuelves antitrombótico, disuelves el trombo, entonces la sangre vuelve a fluir normal por esa parte del corazón y ya se estabiliza. Ya le vuelve a llegar oxígeno. Si le vuelve a llegar oxígeno, que hay más ATP, las bombas de ATP, las bombas de sodio y potasio se normalizan. Y una vez que se normaliza, se recupera todavía. Pero ¿qué pasa si ya no, es que no actúas rápido, estás sola en tu casa y te dio te dio un infarto? Va a continuarse, ¿o no? Ya, y mira, acá vemos como los ribosomas se desprenden. El pH ácido que formó por la glucólisis anaeróbica. La glucólisis anaeróbica forma que ácido láctico. El ácido láctico daña el ADN, ajá, desnaturaliza proteínas, condensa el ADN. Y a las finales se necrosa, se muere, mira, revienta, ya no puede. ¿Ya? Acá mira, por ejemplo una isquemia, esa es tu arteria, ese es un trombo. ¿Qué pasa? La fosforilación oxidativa, o sea, la cadena transportadora de electrones, no va a formar ATP. ¿Ya? No hay ATP. Acá hay un resumen, mira. No hay ATP. Entonces aumenta la glucólisis anaeróbica. La glucólisis anaeróbica, ¿qué hace? Forma ácido láctico. El ácido láctico es ácido. Disminuye el pH. ¿Ya? Glucógeno. Disminuye el glucógeno. ¿Por qué? Porque el glucógeno, acuérdate que el glucógeno cuando está dentro de las células son como reservas de energía. ¿Ya? Glucógeno, tú sabes que el glucógeno está formado por glucosas, ¿ya? Y esas glucosas van a entrar ¿en dónde? A la glucosilación. ¿Qué es glucólisis? Es cuando la glucosa vas a obtener 2 ATP, ¿ya? Entonces, mira, tú estás usando la glucólisis, estás usando tu energía también, perdón, tu, tu glucógeno almacenado. Eso es, ¿y el glucógeno qué es? Glucosas, ¿ya? Es que cuando hay un trombo acá, ya no está llegando la glucosa, pues. Entonces la célula va a usar su reserva de energía, que es el glucógeno. Mira, también dice, ¿qué dice acá? Activación lisosoma. Se activan las enzimas. ¿Qué más? El daño de la membrana. Otros efectos. Los ribosomas se desacoplan, ¿ya?
Si se desacoplan, baja la síntesis de proteínas. ¿Sí? Eso sí no sé qué es referencia, pero cuando no hay proteínas, tú ya pues sabes, induces que, por ejemplo, tú necesitas proteínas para realizar, eh, ¿cómo te explico? Tú sabes que las enzimas son proteínas, ¿sí o no? Y las enzimas son importantes para mantener la célula viva, para que cumpla diferentes funciones. Cuando ya no hay enzimas, todo es un caos, a la final se va a morir la célula. ¿Ya? Ya esto ya. Lesión celular reversible, tumefacción hidrópica es el edema, ¿ya? La hinchazón de la célula. ¿Y cómo se caracteriza? ¿Qué característica tiene? Estas ampollas y pérdidas de microvellosidades. Bueno, acá no se ven, pero por ejemplo hay células que tienen microvellosidades, ¿no? Se pierden también. Pucha, recién vamos acá, mira, por ese parte está harto. Así demorábamos, ¿no? Llevamos 3 noches a veces para acabarlo. Pero sí salíamos bien con los chicos. De 15 para arriba. Ya, tumefacción celular. El cambio, la lesión celular reversible puede tener que puede haber un hinchazón o acumulación de grasa, ¿ya? Sí. Ya pues acá de las ampollas. ¿Qué más? Esto no lo mencioné arriba, pero también hay agregados de elementos citoesqueléticos. Mira, también se le hinchan las mitocondrias, el retículo endoplasmático, ¿ve? Todos. Estas son, sí, estas son, son de doble membrana, o sea, no son, organelas de doble membrana. Igual, se le hincha, como si fuera la célula. Se le hincha. Si se le hincha acá, imagínate que reviente. Sale el citocromo C. Provoca apoptosis, ¿sí? Acá, mira, ve. Los ribosomas se desligan. Ya no hay síntesis de proteínas. Acá se ve, mira, ve clarito. Grandote y lleno de agua. Esto es agua, esto blanco es agua, ¿ve? Por ejemplo, lo normal es esto, que acá se ve chiquito. Normal, pero acá se hinchó, ¿ve? Acá está hinchadaza, ¿ve? Y acá también, ¿ve? Hinchadaza. No, hinchadaza. Uy, acá, ¿ve? Hinchado el estado. Y eso es agua por dentro. Muerte celular. Cuando es por lesión, así una lesión brusca, provoca necrosis, ¿ya? Mira, date cuenta que todito el contenido citoplasmático sale. Sale. ¿Ya? Entonces, ahí entra, aquí vienen las células presentadoras de antígenos. Las células CPA. Por ejemplo, imagínate que coma, no sé, esto, alguna enzima que esté dentro, lo coma y lo va a detectar como desconocido, porque las células presentadoras de antígenos no saben lo que hay dentro de las células. Pero acá, mira, salió todito el contenido. Imagínate que esta célula presentadora de antígenos fagocite algo que esté acá. Y luego lo va a presentar a los linfocitos T. Y la cosa es que imagínate que todo este resultado va a dar anticuerpos por ejemplo, anticuerpos antinucleares, NLEs. ¿Por qué? Porque esto, lo que está dentro de las células, el sistema inmune no los reconoce como propios. En cambio, en la apoptosis, por ejemplo, la célula ya está viejita, ya se programa, o hay un daño en el ADN, se desencadena la apoptosis. ¿Ya? Mira, date cuenta, la característica es que todo se guarda aquí, ¿ven? ¿Ya? Todo, ¿ven? No sale el contenido, sino en pequeñas vesículas se quedan. O sea, se, 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 se desprende en varias vesículas, así. Pero aquí no, acá todito el contenido sale. ¿Ya? Si es todito el contenido sale, esto es inflamatorio, ¿ya? Pero aquí no, acá es antiinflamatorio. Muerte celular, principios básicos. El sello morfológico de las células
de la muerte celular es la pérdida del núcleo. ¿Tú cómo caracterizabas a la muerte, perdón, a la lesión reversible por el edema, o como facción hidrópica que se le llama? ¿Y cómo reconoces la muerte celular? Pérdida del núcleo, ¿ya? Cuando se condensa el núcleo se llama pignosis, eso aprende todo. Pignosis, se condensa el núcleo. Esto se me vino, ya me acordé ya. Fragmentación, cariorexis. Disolución, cariólisis. Primero se condensa, luego se fragmenta y al final ¿cómo le puedo decir? Se destruye. Condensación celular, perdón, condensación nuclear, pignosis. ¿Ya? Fragmentación, cariorexis. Disolución, cariólisis. Esto sí me acuerdo que vino. ¿Ya? Esto se apunta. Los dos mecanismos de muerte celular son la necrosis y la apoptosis. Ya les dije, la necrosis es cuando una lesión así desprevenida, la agarra desprevenida, célula se daña. Mientras que la apoptosis ya es programada. Mira, dice que la muerte de varias células da inflamación. Ah, la necrosis. Date cuenta que la necrosis va a dar inflamación, ¿sí o no? Acá, mira, la necrosis da inflamación, lo que les decía. ¿Qué más? Debido a un proceso patológico, nunca fisiológico. O sea, un proceso, por ejemplo, te golpeas y te dañan las células, o te cortas, ¿ya? Pero fisiológico sería cuando la célula está viejita ya y sabe que está viejita y debe morir, activa la apoptosis. Pero aquí no debería, no es normal que se muera. La necrosis es un tipo de lesión celular irreversible. ¿Por qué? Por la pérdida de ATP. Ya lo vimos esto, la necrosis ella se caracteriza ¿por qué? Por una desnaturalización proteica. ¿Por qué se desnaturalizaba? Porque el pH bajaba. ¿Por qué? Por el ácido láctico que se formaba en la glucólisis anaerobia. ¿Ya? También, por ejemplo, los lisosomas tienen enzimas, ¿no? Mira, esos lisosomas, esas enzimas van a salir, van a provocar autólisis, o sea, las enzimas van a degradar a la propia célula. ¿Ya? Además, que degrada a la propia célula, esas enzimas pueden salir y pueden degradar a otras células subyacentes, otras células vecinas. Los cambios celulares. ¿Cuál era primero? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Hipnosis. Cariólisis ya es disolución, resolución. Ah, mira, hay tipos de necrosis. Necrosis coagulativa, ¿ya? Dada por isquemia. Licuefactiva, por bacterias. Siempre que vean un pulmón, casi siempre es tuberculosis, gaseosa. Acuérdate, gaseosa, pulmón. Siempre, casi siempre. Grasa, pancreatitis aguda. Y gangrenosa, isquemia e infección, ¿ya? Necrosis coagulativa será por isquemia, licuefactiva por bacterias, gaseosa en el pulmón por tuberculosis, grasa por una pancreatitis aguda. ¿Ya? Bueno, la necrosis grasa no me acuerdo bien, pero por ejemplo cuando se dañan las células del páncreas, se acumula grasa, creo, en el peritoneo, algo así era, no me acuerdo, acá lo tengo en el libro, pero luego hay que verlo. Gangrenosa, cuando hay isquemia y además una infección. Por ejemplo, necrosis gangrenosa sería donde en las extremidades,
Pie diabético, ajá. Vale, espérate, por acá también. Aquí está. Necrosis grasa alude a las áreas focales de destrucción de la grasa. Típicamente derivan de la liberación de lipasas pancreáticas. Ya. Se liberan ácidos grasos que combinan con el calcio para generar áreas blanquecinas visibles macroscópicamente y recuerdan a la tiza. Bueno, lo hacen con pancreatitis, digamos, porque la pancreatitis, tú sabes que el páncreas tiene enzimas, y cuando se inflama el páncreas salen esas enzimas, por ejemplo, esa enzima de la lipasa pancreática. O sea, la lipasa pancreática va a hacer que en las células grasas se le acumule calcio, que el calcio se una a la grasita. Eso se le llama necrosis grasa. Características. Tejido necrótico que permanece firme. Mira, la estructura de los órganos son conservados por coagulación de proteínas, pero el núcleo desaparece. El infarto isquémico de cualquier órgano excepto el cerebro. Acuérdate que en el cerebro, ¿cómo se le va a llamar? Liquefactiva, ¿ya? En el cerebro ya es liquefactiva. El área de tejido infartado suele tener forma de cuña. O sea, es así. ¿Ya? Acá se obstruye la arteria, por ejemplo, y todito el área que irriga se muere. Infarto rojo surge cuando la sangre vuelve a entrar a un tejido poco organizado. O sea, ya se murió el tejido porque le faltó sangre, pero luego vuelve a entrar la sangre. ¿Ya? Infarto rojo. Hay infarto blanco también, ¿dónde está? Espérate. Acá mi cuaderno, no sé si me acuerdo que lo apunté. Dice que el infarto rojo... Dice que es en tejidos lácteos esponjosos. En tejidos con doble circulación. Es que, por ejemplo, al pulmón le llega una irrigación y dos irrigaciones, ¿ya? Pero una de esas irrigaciones se formó un trombo, no le llega sangre por ahí, se murió. Pero por la otra irrigación sí le está llegando, por eso es que el infarto se vuelve rojo, no blanquecino como siempre. Blanco, ¿dónde sería? Por ejemplo, en el riñón, que solo tiene un tipo de irrigación. Necrosis liquefactiva. ¿Qué dice? Así, el tejido se licúa también. En el cerebro. En el cerebro no necesariamente es por bacterias, sino que las enzimas de las neuronas se lisan solitas, ¿sí? Infarto cerebral, las enzimas proteolíticas de las células de la microglia licúan el cerebro. Acuérdate que la microglia son nada más que no es más que los macrófagos, ¿ya? Pero macrófagos que se encuentran en el cerebro. Por ejemplo, macrófagos se encuentran en el hígado, células de Kupffer. En el pulmón, células en polvo. Son macrófagos, es lo mismo. ¿Ya? Absceso, ya lo que me decías, se puede dar también por las bacterias. La pancreatitis, las enzimas proteolíticas del páncreas licúan el parénquima. No, pues es que aquí las enzimas lo digieren, pues como si lo licuaran. Pero la pancreatitis también se asocia con la necrosis grasa. Cuando para acabarlo tengo muy lento. Necrosis coagulativa se asemeja al tejido modificado. Ya, necrosis gangrena.
Es una necrosis coagulativa, pero además, ¿qué más? Hay infección, ¿sí? Característica de los miembros inferiores y tracto gastrointestinal. Además hay una infección, además que es una necrosis coagulativa y una infección. ¿Ya? Ahí se le llama, cuando hay infección se le llama gangrena húmeda. Esto se ha explicado el profe. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, el pie diabético. Necrosis gaseosa, ¿en dónde? En el pulmón. Tiene aspecto de requesón. Es como un queso, creo, ¿no? Requesón. Combinación de necrosis coagulativa y licuefactiva, por decir en el pulmón. Tuberculosis o infección por hongos, por ejemplo las aspergillos. La necrosis grasa. Tejido adiposo necrótico con aspecto blanco calcáreo debido a la deposición de calcio. Ya. Cuando se muere el tejido graso, se le acumula calcio y se le forma y se le da y se ve de color blanco, pues. Mira, en la mama, por ejemplo, que hay harta grasa, se ve eso. Daño mediado por pancreatitis de grasa pancreática. Bien. Se unen los ácidos grasos liberados por traumatismo. Se unen los ácidos grasos liberados por traumatismos o lipasas con calcio a través de un proceso llamado saponificación. Ya, esta necrosis va a unir ácidos grasos, ya, con calcio y ¿quién media eso? Las lipasas, enzimas. Por ejemplo, la lipasa pancreática. ¿Cómo? Sí, necrosis grasa. O sea, mira, necrosis grasa, hay grasa, ¿ya? O sea, la grasa se va a calcificar y se va a ver blanca. Se llama saponificación. Es la unión de ácidos grasos con el calcio. Pero ¿quién hace esa fusión? La lipasa. Mira, los niveles altos de calcio, los fosfatos en el cerebro producen un depósito de calcio en los tejidos eh, condicionales normales de hipertiroidismo que conduce a la necrocarcinosis. No lo entiendo. Necrosis fibrinoide, daño necrótico a la pared de los vasos sanguíneos, la fuga de proteínas, incluida la fibrina en la pared de los vasos como resultado de la tensión de y color es evidente en la pared. ¿Cómo me ha venido? No me acuerdo de eso. Necrosis fibrinoide, daño en la pared de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Es una característica de la hipertensión maligna y la vasculitis. Cuando hay estas cositas vienen necrosis fibrinoide, por ejemplo, hipertensión maligna y vasculitis se asocia con qué tipo de necrosis, con fibrinoide, ¿ya? La fibrinoide es el daño en las paredes de los vasos sanguíneos. Mira, a nivel de la membrana se fragmentan los lípidos, ya está que se le hinchan, pues. Ya dice que los radicales libres pueden dañar también la membrana. Ya, esos radicales libres provocan peroxidación de lípidos en la membrana, modificación oxidativa de la membrana y lesiones en el ADN. Ya, los radicales libres de oxígeno son como ácidos, pues. Dañan la membrana, dañan las células, perdón, el ADN también. Lesión isquémica. Sustancias químicas pueden actuar de manera directa sobre algunos componentes celulares de la membrana provocando alteración de permeabilidad, por ejemplo. Ejemplo, una lesión química, por ejemplo, son las intoxicaciones.
¿Bien? Por ejemplo, el mercurio te intoxica, el cianuro te intoxica. Mira, el cianuro dice que bloquea la cadena transportadora de electrones. Si bloquea la cadena transportadora de electrones, baja el ATP, ya no hay ATP. ¿Bien? Son por intoxicaciones por metales o por otras sustancias. Dice que muchas sustancias químicas no son dañinas así como están, pero cuando entran al cuerpo, por ejemplo, el hígado lo va a tratar de metabolizar para poder eliminar, pero cuando lo metaboliza, ¿qué pasa? Que los activa y cuando los activa, ¿qué hace? Los vuelve, los vuelve tóxicos. Así, no, por ejemplo, el metronidazol, que cuando entra a la célula no es tóxico, pero cuando se activa así, algo así. Ya lo mismo que vimos hace rato. Lo mismo. Sí, lo mismo. El calcio es importantísimo porque el calcio y el citocromo C son los que activan la apoptosis. Todo proceso, ¿no? De la ¿Cómo era primero? ¿Cuál era primero? ¿Cariorrexis o no? Primero era pignosis, ¿no? Se condensa el núcleo. Luego, no, nuclear. El núcleo se condensa, pignosis. Cariorrexis, se rompe el núcleo, se fragmenta. Y la cariólisis ya es al final, cuando ya hay daño total, ya. No le metieron la rata, pues. Mira, el neutrófilo fagocita las bacterias, ¿ya? ¿Qué pasa? Por la superóxido dismutasa, forma que peróxido de hidrógeno, ¿ve? ¿Ya? Y el peróxido de hidrógeno, ¿qué pasa? Puede formar radical o hidroxilo o no me acuerdo cómo se llama esto. Espérate, ya tenía una imagen. Ya. Mira, ese es el neutrófilo. Fagocitó las bacterias, ¿ya? Y para que las destruya, ¿qué hace? Mira, con el oxígeno, tiene oxígeno, sino el neutrófilo. Mediante la NAD-fosfato y la NADPH oxidasa, ¿qué forma? Superóxido, ¿ya? Ese se llama superóxido. Sí me acuerdo, más o menos, superóxido. ¿Ya? Ahí se forma superóxido. Superóxido, así. Mientras ¿qué era esto? No me acuerdo, lo dije hace ratito, dismutasa. Superóxido dismutasa es esto. Esa SOD es una enzima. Superóxido dismutasa. ¿Qué va a formar esto? ¿Qué es? Agua, no, pero date cuenta, H2O2. ¿Qué tipo de agua? Peróxido de hidrógeno, señor. Peróxido de hidrógeno, ¿ya? Y luego, por la mieloperoxidasa que está encima, ¿se va a formar qué? Ay, ¿cómo se llama esto? No, esa sí ya no me acuerdo. Como un chiste, profe. Espérate, que tengo acá mi libro a la mano. Tengo que buscarlo. No, no es ácido clorhídrico. Hipoclorito es, hipoclorito. La mieloperoxidasa hace que el peróxido de hidrógeno se forme en hipoclorito. Y el de acá no creo que te olvides. Peróxido de hidrógeno. ¿Cómo es hipoclorito? ¿Ya? El de casi radical hidroxilo, ¿ya?
Pero acá es sin enzima, mira, ve. Se le agrega el fierro nada más. Cuando hay fierro, se va a formar esto, ¿ya? Todos estos son radicales libres. Te presento, estos son los famosos radicales libres de oxígeno. Son dañan la membrana. Dañan la membrana, pero ¿de qué? Dañan la membrana, el ADN también, mira. Acá. No, pero el metronidazol es no es un radical libre de oxígeno. Es un radical nitroso, ¿te acuerdas? Ajá, pero actúa igual. Sí, igual, el radical libre de oxígeno también daña el ADN, daña la membrana, mira. Sí, es como si fueran ácidos, son inestables. Por ejemplo, mira, este se puede unir con partes de la membrana, lo inestabiliza y cosa que va a provocar daño. Peróxido de hidrógeno, hipoclorito y radical libre de oxígeno son los radicales libres de oxígeno, dañan a las células, dañan a lo que han ingerido los neutrófilos, los macrófagos. ¿Ya? En el infarto de miocardio, mira, hay harto infiltrado. Estos puntitos negros son núcleos de los linfocitos, de los neutrófilos. ¿Ya? Necrosis fibrinoide, ¿dónde se encontraba? ¿A qué patología se le asociaba? Era en vasos sanguíneos, ¿te acuerdas? En vasos sanguíneos, ¿no? Aquí está. Hipertensión maligna y vasculitis. No me acordaba de eso. Recién ahorita que lo veo. Sí. Ese es un vaso sanguíneo, pues. Hay mucha presión, me imagino que para eso. La presión provoca que se forme fibrina. No sé bien. Necrosis coagulativa, mira. O necrosis isquémica. Acá está la arteria, se taponó. Forma de cuña, ¿sí o no? Toda esta área irrigaba esta arteria. Por ejemplo, que hay una arteria. Se taponó acá. Toda esta área irrigaba. Por eso se ve así blanco. Necrosis. En forma de cuña. No hay que saltarse las imágenes. Por ejemplo, acá que es liposactiva, cerebro liposactiva. ¿Por qué? Porque la microglia, que son macrófagos, licúan, liberan sus enzimas. ¿Ya? Gaseosa, siempre pulmón, tuberculosis. Necrosis grasa, por ejemplo, es un páncreas, mira. Sí, por pancreatitis. Necrosis grasa, esto son células grasas que se han depositado calcio. ¿Ya? Necrosis urinoide, ya lo vimos en vasculitis y hipertensión. ¿Esto qué es? Necrosis gangrena. Perdón, necrosis gangrenosa. Es la fusión de la isquémica más una infección por bacterias. ¿Sí? ¿Esto qué es? Si es un pulmón, gaseosa. ¿Esto qué será? Necrosis coagulativa, miocardio. Mira, no hay núcleos acá adentro. ¿Ve? Estos núcleos son, por ejemplo, son de los macrófagos, son de los linfocitos, ¿no? De los neutrófilos. Pero acá adentro no hay núcleo, ya ve. Es la disolución del núcleo. ¿Cómo se llamaba? Sí, ¿cómo? La última fase. Cariólisis. Primero, primero espignosis, se condensa. Cariorexis, cariorexis. Y cariólisis, lisis. Ya cuando lisis ya no hay, sino date cuenta, lisis ya no hay núcleos acá. Esta imagen hay que saltar, no viene. Necrosis de grasa, de acumulación de grasa, perdón, necrosis de grasa, y apoptosis. Muerte celular programada mediada por enzimas.
¿Quiénes la activan? El citocromo 6, las caspasas 8, las 9, la caspasa 3. Son varias caspasas. Y el calcio también, cuando haya mucho calcio dentro de la célula. Destrucción normal de la célula durante la embriogénesis, por ejemplo, eh, tus manos, hay una, normalmente había una telita si uno ponía tus dedos, no me acuerdo cómo se llama, dactilia, no me acuerdo, pero cómo se separan tus dedos cuando hay una apoptosis ahí. Eso es normal, la apoptosis es normal, es fisiológico. Cuando la célula está viejita, se muere. Membrana dactilar, creo. Pucha, membrana dactilar sale en sapo. Por ejemplo, esto de nosotros cuando estamos formándonos tenemos esto. Pero ¿qué pasa? Hay apoptosis acá y ya se separan nuestros dedos. Destrucción normal de la célula durante la embriogénesis, por ejemplo. O, por ejemplo, el ano imperforado es porque no hubo apoptosis ahí. Cosas así, pues ya lo hice en embrios. Mira, conformación del libro interno también es por apoptosis. Apogénesis cardíaca también es por apoptosis, no me acuerdo en qué parte. La contracción de tejido dependiente de hormona después de la retirada de la hormona. El estrógeno aumenta o disminuye el endometrio. Aumenta cuando prolifera el endometrio. Pucha, tú eres capa en eso también, pues. Ya. El estrógeno hace proliferar al endometrio. Pero ¿qué pasa? Cuando ya llega tu ciclo menstrual, aumenta tu progesterona. ¿Y la progesterona qué hace? Hace que da señales apoptóticas al endometrio, sino a las glándulas también. Cuando se muere ese tejido, ahí te viene tu menstruación. Cuando es estrógeno, aumenta el endometrio. Cuando es progesterona, disminuye, causa apoptosis y ahí viene la menstruación. ¿Ya? Involución normal de tejido del timo en la edad. ¿Sí? Involución normal de timo con la edad. Involución, ¿no? La muerte de las células tumorales y las células infectadas por virus por las células. También se da la apoptosis cuando las células están infectadas. ¿Por qué? Por virus. Porque las citotóxicas le inducen la apoptosis, ¿te acuerdas? El timo también con la edad va disminuyendo, van muriéndose esas células por apoptosis. Esto es fisiológico, es normal. ¿Eh? Por ejemplo, cuando es una lesión, eso ya es necrosis, no es apoptosis, es necrosis. Es normal. Destrucción de linfocitos. Ya. La eliminación de células inflamatorias agudas. Sitios de curación. Cuando ya sabes que se cura, tú no necesitas un estado proinflamatorio, sino un antiinflamatorio. Y ya, pues vas induciendo a que se mueren los neutrófilos que se encuentran en la zona dañada. El daño del ADN por radiación, radicales libres y toxinas. Por ejemplo, la radiación provoca que hay un daño en el ADN, ¿sí? Ese daño en el ADN lo va a detectar el P53. El P53 activa P21 y el P21 va a detener todo el ciclo celular y va a provocar una apoptosis. Es normal porque el ADN siempre tiene que estar intacto, pues no tiene que tener mutaciones. Ya si se dañan esas mutaciones y ha comenzado a proliferarse, eso ya es cáncer. Pues. La eliminación de proteínas mal plegadas. Por ejemplo, cuando hay una acumulación de proteínas mal plegadas, también se induce la apoptosis, el mal plegamiento. ¿Ya? Las ubiquitinas, bueno, para mencionarles nomás, pues las ubiquitinas son proteínas que van a detectar si las proteínas están mal plegadas. ¿Ya? Primero actúan los ubiquitinas. Esto ya es para... Sí. Y chaperonas. Las chaperonas van a plegar bien, hay que ponerle. Van a plegar bien las proteínas, ¿ya? Cuando detectan que están mal plegadas. Las ubiquitinas
lo llevan al proteosoma. El proteosoma es bueno, el proteosoma degrada proteína, ¿ya? Lo degrada y lo convierte en aminoácidos. La ubiquitina lo lleva al proteosoma y el proteosoma lo degrada en aminoácidos a las proteínas mal plegadas. Pero ¿qué pasa? Que las proteínas mal plegadas se pueden acumular y eso también provoca apoptosis, es normal, pues. Bueno, apoptosis fisiológico. Defectos en la apoptosis pueden conducir al desarrollo de cáncer y enfermedades autoinmunes. La apoptosis excesiva contribuye a lesiones asociadas con varias enfermedades: sepsis, infarto agudo de miocardio, isquemia, enfermedades neurodegenerativas, diabetes mellitus. Mira, enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. El Alzheimer, mueren tus células, mueren tus neuronas. Ya. Infarto agudo de miocardio también, pues, porque no le llega oxígeno. Si no le llega oxígeno, puede desencadenarse la apoptosis también. Isquemia. No, es que la apoptosis es, ¿cómo le digo? Bueno, en sí es normal también, pues. Es fisiológico, tu cuerpo lo. Sí. Por ejemplo, ¿dónde? La eliminación del endometrio en el ciclo menstrual. ¿Quién provoca esto? La eliminación, la progesterona. Y la proliferación del endometrio, el estrógeno. Eliminación de células durante la. Ya esto lo hemos explicado. Esto. La Mira, eliminación del endometrio en el ciclo menstrual es hecho por la apoptosis, ¿no? La apoptosis lo que te da. También sirve para qué? Para la embriogénesis, cuando te estás formando, ¿no? Pues eso de las membranitas que hay entre tus dedos. Eliminación de células infectadas por virus también. Los linfocitos CD8 citotóxicos inducen la apoptosis en las células que están infectadas por el virus. ¿Quién activa la CD8? El interferón gamma. Interferón. ¿Cómo es gamma? Así creo, ¿no? Algo así es, algo así es. Ya, gamma. Luego reviso mis diapositivas y no sé qué significa, mira. Acá estoy viendo que de lo que estudiábamos el ciclo pasado. Así también, yo me ponía a leer las diapositivas y lo que entendía los explicaba a los chicos, a Sergio, a Marco, a mí, mis panas. Mira, igualito que ahorita. Teta dice, teta dice. Es cáncer, me parece, lo que estudiábamos. En la morfología, la célula moribunda se contrae. El citoplasma se vuelve más eosinófilo, o sea, se vuelve más rosadito, más transparente, no tan morado. ¿Ya? El núcleo se condensa, se fragmenta, condensa, pignosis, fragmenta, cariorexis. Y disolución, eliminación ya del carior. Ah, ya está, ya ves. Eso sí bien, eso te apuesto que sí va a venir en la primera pregunta. Sí me acuerdo, me vino la primera pregunta, pues. Los cuerpos. Sí. Cuerpos apoptóticos son esas membranitas que se forman. Las células se desprenden en vesículas, ¿ya? Esas vesículas son los cuerpos apoptóticos. Los macrófagos lo van a comer, lo van a fagocitar y no va a producir inflamación. El que sí produce inflamación es la necrosis. Ya ves, sí se entiende, ¿no? La,
Sí, sí, es que en la necrosis sale el contenido que está dentro de la célula y, ajá, y es como si fuera es como si fuera una bacteria, se produce inflamación. Todo el contenido que está dentro no lo conoce el sistema inmune por si acaso. Ahí se forman, por ejemplo, los anticuerpos antinucleares en el LES, en la enfermedad del LES. A ti que no te gusta ninguno. Acá lo que te decía, mira, la apoptosis es mediada por las caspasas, ¿ya? Caspasas, la 8, la 3 y la 9 son las más importantes. Pero la 3 es la que si se activa, sí o sí, activa a las demás. ¿Ya? Activan proteasas y endonucleasas. Proteasas destruyen proteínas. Endonucleasas destruyen el núcleo, destruyen los ácidos los nucleótidos. El núcleo. Proteasas también degradan al citoesqueleto. ¿ven? Proteasas destruyen todo lo que es proteína. Pues. Los endonucleasas descomponen el ADN. Las caspasas activan varias vías. Vía mitocondrial intrínseca es lo que te decía. Cuando el citocromo C sale, activa las caspasas. ¿Ya? Ah, el BCL2 es importante, ¿ya? Espérate, por acá debe estar en mi libro. No me acuerdo si es antiinflamatorio. El BCL2 me parece que es pro-apoptótico, ¿ya? ¿Qué dice? Ah, ya, el BCL2 es pro-apoptótico, o sea, favorece la apoptosis, ¿ya? Ponerle otro color. Favorece la apoptosis el BCL2. Ah, mira, y el BCL... Ah, ya me acordé. Hay un sensor. El sensor se llamaba no, BH3 creo. O HB3. BH3 creo, algo así, ya la cosa es que es algo así. ¿Qué va a hacer? Activar a la BCL2. ¿Y la BCL2 activaba a quién? Acá te dice, al citocromo C. Bueno, dice permite que citocromo C salga, ¿ya? Mira, el sensor HB3 detecta el daño ya, el daño. Cuando hay una lesión celular, un daño en el ADN, este lo detecta. A su vez activa el BCL2, ¿ya? Ah, el BCL2 tiene dos subproteínas también, ahorita que me acuerdo. 1 y 2. Ya lo voy a escribir, ¿ya? El VAX... ¿Cómo es VAX? No, VAC creo. No me acuerdo si es así o así nomás. El VAC y el VAX. BCL2, VAC, VAC y VAX. Ajá. VAC y VAX. Son dos proteínas que pertenecen a la familia de los BCL2. ¿Ya? Esto hace que el citocromo se salga. Ya te expliqué dónde está el citocromo, que está en la mitocondria. Sale. ¿Y qué provoca? La activación de las caspasas, mira. Es todo esto activa aquí a las caspasas. Espera, activa a las caspasas. Y esas a su vez activaban a quién? A las proteasas y endonucleasas. Y a veces es un proceso. Que le voy a poner lesión o daño en ADN. Lesión o el daño ADN él lo detecta el BH3. El BH3 activan a las BCL2. Las BCL2 pueden ser VAC o VAX. Activan el citocromo C. Cuando hacen que el citocromo C salga, estos activan aquí a las caspasas activan a las proteasas y endonucleasas. Ya las proteasas destruyen las proteínas, destruyen el citoesqueleto. Sí. Y las endonucleasas, el núcleo. Sí. ¿Ves que sí se entiende?
Solo que mira, a ver dónde estamos. Así demoramos 3 días, 3 noches, así. Nos quedamos hasta las 2, 3. Pobre de los chicos, mano. Más que ellos llevaban todos los cursos. Así los hacía quedarse hasta las 2 de la mañana. A ver, qué amigo. Bien, hay que avanzar mejor. Vía intrínseca del receptor ligando. El ligando faz se une al receptor faz. Ah, ya, ese es ligando faz y el receptor se llama faz, ¿ya? Ujú. Faz, o sea, el receptor se llama faz y el ligando se le llama faz ligando. Dice que activan las caspasas, por ejemplo, en la selección negativa de los timocitos en el timo. No me importa mucho. Lo que estamos explicando acá era la vía intrínseca o extrínseca. Ni dice acá. Esa es la vía intrínseca. Esa es intrínseca. Sí, por acá lo leí hace rato de citocromo C, ¿dónde está? Acá está. Date cuenta que intrínseca es dentro de la célula. ¿Por qué? Por una lesión y daño de ADN. Sí, pues. Y la extrínseca, por ejemplo, viene ligando FAS, se une a su receptor de membrana FAS. ¿Y qué va a provocar? La activación de caspasas. Las caspasas, como ya vimos, van a activar a los proteasas y todo eso. Se va a morir la célula. Factor de necrosis tumoral se une al receptor de factor de necrosis tumoral y activa las caspasas en el factor de necrosis tumoral. Pues. Sí, es que las caspasas son las que, en especial, la 3 es la que si se activa, sí o sí va a haber una apoptosis. No tengo mi libro de biología, si lo escucho, pero buscar ahorita. Hay otra vía, dice la vía citotóxica mediada por linfocitos TCD8. Estamos en apoptosis, ¿no? Mira, las CD8 crean poros en la membrana de la célula diana. Las granzimas de la célula CD8 entran en los poros y activan las caspasas. Las granzimas activan las caspasas, ¿ya? Por ejemplo, las CD8 matan cuando detectan un virus adentro. Eso es inmuno. No me acuerdo bien, pero me parece que si el linfocito, me parece que el virus hace que se exprese el complejo mayor de isocompatibilidad tipo 1, entonces el linfocito TCD8 ve que esta célula no tiene un complejo mayor de isocompatibilidad tipo 1, entonces al no tener, le mete sus poros y le mete por esos poros las granzimas, se activan las caspasas y se muere. No se me entiende, pero nada. Inmuno. Acá está, ve. Y a la lesión celular, ya que te dije, la lesión celular, o daño de ADN, por ejemplo, la radiación, todo eso, mal plegamiento de proteínas. Todo esto es intrínseco, ¿ya? Dentro de la célula. ¿Quién lo detecta? La familia de los BCL2. ¿Ya? La familia de los BCL2, ¿quiénes están compuestos? Por BAC y BAX. ¿Qué hacen? Estos hacen que el citocromo C salga. ¿Ya? Si sale, activa las caspasas iniciadoras, el 3 por ejemplo. Las caspasas no, acá debe ser el 8, no me acuerdo ya, pero creo que esa es la 3. ¿Qué hacen las caspasas? Activan endonucleasa, proteasa, ya vimos todo eso. Mira, por ejemplo, acá también está el receptor del factor de necrosis tumoral, o puede también ser el receptor del FAS, y su ligando FAS, o el factor de necrosis tumoral. Mediante una vía de señalización, activa las caspasas. Las caspasas activan a las endonucleasas y proteasas. Acá está bonito, ¿no? Para que se entienda. Pero esa es vía intrínseca, extrínseca de afuera, desde afuera la señal para que se muera. Y hay otra vía, la de este linfocito CD8. El linfocito CD8 le hace un poro aquí, y por ese poro le mete granzimas, y esas granzimas activan a las caspasas.
Se van a- El BCL2 es antiapoptótico, va propoptótico, va propoptótico. Ah, creo que hace rato lo he dicho mal, ¿no? Ah, es propoptótico, ¿no? Sí, pues no me acuerdo ya. Hasta que les desvío. Bueno, sí hay que aprendérselo pues por si acaso. BCL2 es el único antiapoptótico. No, no me acuerdo ya, pero sí. El único antiapoptótico es BCL2. VAX y VAX son propoptóticos. Ya por fin una semana. Adaptación celular. Este es más fácil, más bonito también. Demanda funcional aumentada es un estrés, ¿no? Que va a provocar una adaptación. Hipertrofia, ¿sabes qué es? Pucha, yo tenía un meme, ¿no? Para que se entienda. Yo tenía un meme. Hipertrofia es cuando aumenta el tamaño de la célula, pero no en número. Por ejemplo, el músculo cardíaco aumenta el tamaño de la célula, el volumen de la célula. ¿Por qué? Porque aumentan las proteínas que están dentro, pero no aumenta el número de células. Hiperplasia, displasia. Hay un meme. Metaplasia. Acuérdate que primero es metaplasia, cambio de un tipo de célula. Metaplasia es cuando una célula adulta se forma a otro tipo de célula adulta. La displasia es un paso antes de llegar al cáncer. Meme. Sí, contigo hemos estudiado eso, creo. Acá, mira, ve. Estaba acá. ¿Se podrá pegar acá? No, no se puede. Ya, espérate. No, espérate. Ya los paso. Ahí está. Hoy Marjorie se confió del video. Lo que no sabe es que es largazo. Marjorie le va. Si estás escuchando esto, ponen por dos porque nos vamos a lanzar horas así. Dijo. Sí, dijo que grave. No, pues no te confíes, mano, del video, si no se entiende. Como yo no hablo bien, pues, y cuando le pongas en por dos no se va a entender mi voz. Pucha, Marjorie se confió, loco. Ah, ya mira, hipertrofia, una sola célula aumenta su volumen. Atrofia disminuye su volumen. Por ejemplo, hipertrofia en el músculo, cuando tú te vas a hacer pesas, aumenta el volumen, aumenta la proteína, la miosina, la actina que está en tu célula, pero no aumenta el número de células. Hiperplasia sí aumenta el número de células. Mira, la metaplasia, de lo que era un perrito, se convirtió a otro tipo. Eso lo hemos visto en casos, por ejemplo, de célula escamosa a célula columnar. Metaplasia, ¿ves? Acá está. La displasia, mire, uno normal y ya está, y el otro ya es otro tipo de célula normal, raro, ¿ve? Y la neoplasia ya es todo raro, todo, todo en caos también. Los núcleos se vuelven más grandes, hay menos citoplasma, la forma también se pierde. Ese perrito.
Mire, metaplasia, ese es un tipo de celular normal, por ejemplo, de escamoso a columnar, mira, lo que hemos visto recién, de escamoso a columnar. Pero aquí, estas células ya pierden su... Sí, es anormal, totalmente normal, pierde su forma, pierde sus funciones. Eso es cáncer, ya, pues. Bueno, es un paso antes del cáncer. Displasia también intra, se le llama intraepitelial, creo, cuando no rompe, mira, no rompe la membrana basal, pero cáncer ya rompe y infiltra. Neoplasia es cáncer. Se ya, ¿no? Adaptación, hipertrofia en volumen, hiperplasia en número, aumento en volumen. Atrofia, disminución en volumen. Metaplasia, cambio de un tipo celular a otro. Displasia ya es totalmente normal, es un paso antes del cáncer. Si se desaparece el estrés, se vuelve la normalidad. Sí. Por ejemplo, lesión celular reversible. Cuando la lesión celular es reversible es cuando está hinchadita todavía. ¿Ya? Vuelve a la normalidad. Por ejemplo, tu corazón, ya te expliqué, si destruyes el trombo con nitroglicerina, anticoagulantes, vuelve la sangre a llegar ahí, se normaliza, pero ahí parece que actúa rápido. Pero si no, se muere tu célula, necrosis. ¿Sí se entiende, no? Ese meme, ya ni todo. Hoy tienes tan solo Anderson y todo, ¿no? Atrofia, disminución del tamaño de las células. A ver. Pucha, para este examen yo no estudié. No he leído las diapositivas. Ahorita soy que los estudio con ustedes. No estudié diapositivas para este examen. Estudié este banco, puro leucotrienos. Estudié el libro. Saqué 14, pero un chico que estudió diapos sacó 17. A partir de ahí full diapos. Luego sacado 18, 19 y 20 en el final. 20, mano, en el final. Yerena me conoce. Yerena me quería demasiado. A Nick lo quería más, ¿ah? Es que, sí, es que su hermana ha sido su delegado. Y lo conocía por su hermana, pues. Nos quería amar, hasta Marco medio que le, no sé, era un amor odio Marco y el profe. Marco es vago, ¿no? Sí. Solo que decía, es un sabe, pero es vago, decía. No, es que también trabajaba, pues. Atrofia, por ejemplo, cuando no usas tu músculo, no sé si han visto, pero imagínate que te quebrase tu pierna, te enyesa, y cuando te sacan el yeso lo ves delgadita tu pierna, porque no la has usado, sino atrofia. Cuando hay isquemia también disminuye el oxígeno, también provoca una atrofia, la inflamación también provoca atrofia. No, ya. Disminución de la actividad del músculo. Ya, mira, ¿qué causa atrofia? Isquemias, inflamación, espérate con eso. Isquemias, inflamación crónica, ¿ya?
disminución de la actividad del músculo esquelético, como lo que ya les dije, y cuando no comes, todo eso. Interrupción de señales tróficas. Por ejemplo, el polio es un virus, ¿no? Sí, un virus que antes, si tú te infectabas, hacía que te provocaba atrofia, tus músculos se debilitaba tu diafragma, y tú sabes que tu diafragma te servía para respirar, cosa que los que tenían polio les conectaban en unas maquinazas. Es bien triste esto, ¿eh? Para que le ayude a respirar. Esto, mira, no sé si han visto ustedes. Así han vivido la gente, ¿no? Enterrados en vida, las únicas dos personas en... No, la cama hiperbárica te cubre todo el cuerpo. Ese es como un tipo de respiración artificial para que no te mueras. Que tus músculos se debilitan. Pobrecitos, dice que hay 2 personas, mira, esto sí no sé. Y polio ya no hay también. Es que el polio por la vacuna ya no hay. La cámara hiperbárica es cuando los buzos están mucho tiempo sumergidos, ajá, y todo el gas que tienen en sus arterias se va precipitando. Es que a mayor profundidad la presión aumenta, todo eso. La cosa es que la cámara hiperbárica es para que cuando el buzo salga, te cubre todo el cuerpo. El buzo salga, se puede recuperar, porque el nitrógeno, no sé exactamente qué pasa, pero el nitrógeno aumenta la presión del nitrógeno, no sé, que algo así. No me acuerdo eso, todavía no me acuerdo. Que son cosas que no nos han enseñado, pues, no averiguando. Interrupción de señales hormonales. ¿Van, aquí estábamos? Ah, atrofia. ¿Dónde está? Ablación, ¿qué significa? Cuando te extraen, te extirpan una glándula, y esa glándula produce hormonas, ¿no? Por ejemplo, y entonces el lugar tiene donde normalmente recibía esa hormona, por ejemplo, la hormona del crecimiento, nada más, no me acuerdo, hipófisis indolada, TSH, y suficiente. A ver, la disminución de estrógenos, la atrofia endometrial. Estrógenos aumentaban, ¿de acuerdo? El endometrio. La castración, ¿ves? Disminución de testosterona disminuye el cáncer de próstata. Tirosina inhibe el TSH, disminuye el cáncer de tiroides. Poliomielitis, paraplegia traumática. Ah, esto del polio. Atrofia muscular. El humo de cigarrillo, atrofia del epitelio respiratorio. Mira, eso no sabía. Insuficiencia cardíaca, aumenta la presión de los sinusoides hepáticos, atrofia de las células del centro del boli. Ah, esto ya para recordar más que cuando hay insuficiencia cardíaca, la presión se va hasta los sinusoides hepáticos, hacia el hígado, y la sangre no corre por ahí, entonces se va atrofiando. ¿Por qué? Porque como no está corriendo la sangre por ahí, no se está desintoxicando, el hígado no está que desintoxica esa sangre que llega, porque hay muy poca sangre. O sea, por ejemplo, no me expliqué, por ejemplo el riñón, que su riñón se tapona aquí un poquito, pero sigue pasando sangre, ¿ya? Y el riñón de lo que era grande, al momento de taponar, como está llegando poca sangre, se reduce, se atrofia, se hace más pequeño. Mientras que en el otro lado aumenta, porque tiene que compensarse, pues. Por ejemplo, las personas que no tienen un riñón, el riñón sano aumenta, se hipertrofia. Sí, porque él tiene que compensar, pues. Se atrofia también cuando hay, por ejemplo, un trombo, perdón, una aterosclerosis.
Atrofia senil, cuando ya estás viejo, ya pues por el envejecimiento, es fisiológico, es normal. Atrofia de la médula ósea, anemia aplásica. Atrofia generalizada, caquexia, cáncer hipopituitarismo. Caquexia, factor de necrosis. Demora, dice que estás joven todavía. Hay mismos problemas. Mecanismo, disminución de la síntesis. Mecanismo de atrofia, disminución de síntesis de proteínas, por ejemplo, en el músculo. Mecanismo endocítico, vacuolas autofagas. Mecanismo endocítico, las vacuolas van comiendo lo que está dentro de la célula, pierde su volumen entonces. Gránulos de lipoxina. La propia célula tiene lisosomas. Esos lisosomas que son vacuolas, sino que tienen enzimas y pueden degradarse a la propia célula. Es que mira, una célula grande necesita también de energía, necesita de nutrientes cuando una célula está grande. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú no comes mucho, estás en la selva, no estás comiendo, o sea, de supervivencia, pues. Tu cuerpo se va a empezar a digerir. ¿Por qué? Porque aparte de que necesita energía, no tienes con qué mantener todas esas organelas que tienes. Se va disminuyendo el volumen de tus células. Vía proteosomas, proteólisis. O sea, te autodigieres a la cuenta. Te autodigieres y también hay disminución de síntesis. Imagino que es esto, ¿no? Acá se ven grandotas y acá ve chiquitas. Imagino. Acá ve grandotota y en la chiquita. Me imagino que H de hipertrofia y aquí es atrofia. Mira ese músculo. Hipertrofia grandota y atrofia. Imagínense que saltar. Lo que les decía, ¿ven? Por ejemplo, ese riñón seguro ha tenido una aterosclerosis. Se ha hecho más chiquito, se ha atrofiado, y el otro, para que compense, el otro tiene que compensar, se ha hecho más grande. ¿Qué tejido es? Mira, atrofia del cerebro, por ejemplo, en él, me olvidé de esa enfermedad. Esta demencia, ¿cómo se llama? Neurodegenerativa. Alzheimer. Mira, ve, los giros, por ejemplo, este es el giro precentral. Parkinson. Sí, exacto. El Alzheimer ya es cuando pierdes la memoria, todo eso. Por ejemplo, acá, mira, ve. ¿Esto qué es? ¿Se acuerdan esto? Esto es el giro. Acá es sí, ese es el giro precentral ascendente. ¿Para qué sirve? Para la coordinación motora. Por ejemplo, este me imagino que esto me imagino que es Parkinson. ¿Cómo? Este es el 4 y 5, si no me equivoco. Acá es 44 y 45. La de acá sí me acuerdo que es 3-2-1. Acá es 44, 45. Las demás no me acuerdo. Ya, eso no importa. Mira, proliferación del endometrio, ¿por qué? Por el estrógeno, mira, ve, hay hartas glándulas. Todo es endometrio, mira, ve, todo esto es endometrio. Glándulas, tejido epitelial. Acá, ve, chiquito, ve. Menos glándulas. Muy claritito acá. Hipertrofia. Hay que avanzar mejor ya, porque si no... Aumento del tamaño del órgano o tejido por aumento del tamaño celular y un aumento de la función. Ya, por ejemplo, sí, no, hiperplasia sí es número. Aumenta los componentes celulares y estructurales, lo que decía, el volumen que está dentro, las cosas que están dentro. El útero receptor estrogénico en el músculo listo, proteína y ADN, hipertrofia fisiológica. Ya es lo mismo que hemos estado viendo, estrógenos aumenta el endometrio. Músculo estriado y cardíaco, mayor capacidad, hipertrofia. Aumento de la síntesis de proteínas y miofilamentos. ¿Cierto? Lo que está dentro de las células aumenta. Y cuando hay más aumento de proteínas y miofilamentos, aumenta el volumen, el tamaño.
Demanda funcional aumentada, por ejemplo, los que cargan pesas, todo eso. Los atletas también hacen hipertrofia cardíaca. Músculos hipertrofia. Hiperplasia también puede ser hiperplasia número de células. Pero músculo así normal, cuando haces ejercicio todo eso es hipertrofia, no es hiperplasia. Hipertrofia del riñón contralateral, por ejemplo, te quitan un riñón, el otro tiene que suplir, tiene que compensar. Más frecuentes en tejidos permanentes y estables. Hipertrofia fisiológica funcional. Las hormonas sexuales en la pubertad conducen a la hipertrofia de los órganos sexuales juveniles. En el embarazo la prolactina y los estrógenos producen hipertrofia mamaria. Eso me sabe, en el embarazo. Y eso es obvio, pues las hormonas sexuales aumentan los órganos sexuales. El bocio, la TSH produce hipertrofia de las células foliculares. Esto de repente viene, TSH aumenta la hipertrofia de las células foliculares, ¿no? Esta es la hormona estimulante de la tiroides, hormona estimulante de la tiroides, TSH. ¿Te acuerdas que llamo morfo contigo, Yanni? Por favor, no. No te voy a responder algo. Espérate, un toquecito. Ahí te la llamo. Ya. Patogénesis de la hipertrofia. El estímulo induce la activación de los pro-oncogenes, lo que da lugar al aumento de factores de transcripción de la síntesis de ARN y ADN. Pro-oncogenes. Mira, los pro-oncogenes son genes normales, ¿ya? Pero si sufren mutaciones, se convierten en oncogenes, y los oncogenes ya producen cáncer. Pero los pro-oncogenes es normal, ¿ah? Que dan un aumento de factores de transcripción, o sea, aumento de los factores de crecimiento, por ejemplo el factor de crecimiento endotelial, todo eso. Tú sabes que hay factores que inducen la hipertrofia, inducen el aumento del volumen de la célula, también inducen el aumento del número de células. Se llaman factores de crecimiento, pero también hay factores de, ¿cómo se le podría llamar? Bueno, factores de disminución, según yo ya. Como cuál, ya lo vimos, el FAS y el factor de necrosis tumoral disminuyen, ¿no? Ya, de nuevo, los que aumentan y los que disminuyen. Por ejemplo, aumentan el volumen y el número de células, los broncogenes, los factores de crecimiento. Factores de crecimiento, hay varios, endotelial, fibroblástico, pero los que disminuyen son el factor de necrosis tumoral, el FAS ligando, el FAS. Estos hacen que se disminuyan el número de células y el volumen de células, mientras que este hace que aumenten. ¿Ya? El factor de necrosis tumoral y FAS ya vimos que disminuía, provocaban apoptosis, mientras que los que dan señales de supervivencia y aumento de célula, aumento de volumen, son los factores de crecimiento. Hay varios. Hipertrofia, mira, todito esto. Hipertrofia, es igual. Chucha y grasa. Esto es de un deportista porque esta grasita también me parece que sirve como energía. No es una energía. De deportista es que. Aunque no necesariamente deportista, también puede ser porque hay una insuficiencia cardíaca. Entonces
Ajá. O bueno, también hay el corazón. Y imaginemos que, bueno, acá no hay nada. Imaginemos que tiene insuficiencia cardíaca y el otro corazón tiene que bombear más fuerte, tiene que esforzarse más. Por ejemplo, este ventrículo tiene que esforzar. Oh, imaginemos ya que tienes tu aorta hay una coartación de la aorta. ¿Ya? Si hay una coartación de la aorta, el ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo tiene que hacer más presión, más fuerza para que pueda hacer pasar la sangre, ¿sí o no? Cuando hay hipertensión también, pues cuando tienes hipertensión, el ventrículo izquierdo se hipertrofia para bombear mejor la sangre. O sea, no solo es en deportistas, ¿sí? Hiperplasia, el número de células. Incrementa el número de células de un órgano o tejido. También se acompaña de hipertrofia, se suele acompañar de hipertrofia, dicen. Se producen únicamente las células capaces de sintetizar ADN, células epiteliales, hematopoyéticas y del tejido conjuntivo. Células epiteliales, hematopoyéticas y del tejido conjuntivo. Epiteliales, hematopoyéticas y del tejido conjuntivo. Tipos de hiperplasia. Hiperplasia fisiológica, por una estimulación hormonal o compensadora. ¿Qué dice? La acción combinada de factores de crecimiento, citoquinas, las células deben ser estimuladas por acción de nitrógeno. Ya lo que le decía, pues. Acá lo que le decía, que hay factores que, bueno, hay señales, hay mediadores que señalan cuando una célula debe aumentar su tamaño y su volumen, lo que le decía, pues factores de crecimiento. Por ejemplo, estos son los factores de crecimiento, las citoquinas, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6. Mira, el factor de necrosis tumoral también aumenta, ¿ve? No solo provoca apoptosis. Me imagino que depende del receptor, ¿no? Sí. Por acción de mitógenos. ¿Qué significan los mitógenos? Mitógenos conducen a una mitosis, o sea, a una duplicación celular. Sí. Norepinefrina y la insulina potencian los efectos de crecimiento. Acuérdate que la insulina, ¿qué hace? Hace que la glucosa entre, ¿sí o no?, a la célula. Y si entra la glucosa, tienes más energía, puedes almacenarla también como en forma de glucógeno a la glucosa, por si acaso. Y eso hace que aumente también, pues. O sea, cuando tú comes bien, también aumenta. Tu grasa, por ejemplo, el número de las grasitas aumenta. Hiperplasia patológica. Y esto es patológico, ¿ya? Es estimulación hormonal excesiva, producción local de factores de crecimiento que actúan sobre una célula diana, por ejemplo las verrugas. Desaparece cuando el estímulo desaparece. La hiperplasia atípica puede producir una proliferación neoplásica en cervix y endometrio. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, pues. Cáncer de riñón, aumento de la eritropoyetina, aumento de los precursores. Ya pues hay cáncer de riñón, hay un aumento de los números bueno, un aumento del número de células del riñón, ¿ya? ¿Qué células producían la eritropoyetina? No me acuerdo ya. Los glomerulares no. Célula que... ¿Cómo lo busco? Célula que forma eritropoyetina. Me parece que es la célula mácula densa. No, los glomerulares son. Ya si hay un caso de riñón, hay aumento de las células yuxtaglomerulares, ¿ya?
las lluvias glomerulares provocan un aumento de ¿qué? De la eritropoyetina. La eritropoyetina hace que se formen los glóbulos rojos. La eritropoyetina es una hormona que indica que debe producirse más glóbulos rojos, ¿ya? En altura se sintetiza más eritropoyetina y luego sí vas a tener más glóbulos rojos. Tú pues quieres de igualazo, oye. Durante una hemorragia también tienes que recuperar los glóbulos rojos, tienes que sintetizar más glóbulos rojos, formar más glóbulos rojos. Inflamación crónica. Cuando tienes una inflamación también aumenta, pues hay una linfocitosis, hay una leucocitosis, perdón, aumenta el número de linfocitos. Daños físicos o químicos en la piel y epitelios. Por ejemplo, ¿cuál sería pues? Cuando hay un daño, pues, por ejemplo, te lastimas tu piel, tiene que curarse, ¿sí o no? ¿Cómo? También. Por ejemplo, cuando te cortas, cuando te raspas, tienes que curarte. Prolifera tu epitelio, prolifera para que se cure. También prolifera ¿cómo se llama esto? Los fibroblastos. Creo que eso se ve después en reparación de la lesión. Hiperplasia normal, psoriasis, hiperplasia. Psoriasis es una hiperplasia cutánea, ¿ya? Eso sí pregunta, me parece. Pucho, ojalá. Hay harto texto, ¿no? Me parece que después ya son más imágenes. Y hay que avanzar mejor ya, porque si no... Pero sí se entiende, ¿no? Mira, tenemos todo el lunes de repente. Más que este examen vale el 80%. Sí, el 80% de tu componente 1. Pato se aprueba solo por esos exámenes. El primer componente. Mira, tú puedes aprobar con los dos primeros exámenes, sacas... No, con los tres primeros exámenes, no, si sacas 15, estás aprobadazo. Vale demasiado, mira. Bueno, yo no tengo ya, pues, les iba a mostrar el porcentaje. ¿Cómo? Vale demasiado, ¿ah? En el, al final de todo. A ver, ahorita lo saco. El primer componente vale 20%, ¿no? A ver, 0.2 por 0.8. ¿Cuánto? Pues? A ver, ya me confundí. Ya, imaginemos que saques 15, ¿ya? Por 0.8, ese es un 12. Por 0.2, son 2.4 puntos. El primer componente vale 25. Ya, 0.25. Ya, imaginemos que saques 15. Por 0.8 que vale, o sea, el 80%, se convierte en un 12. Y de ese 12 le vas a sacar el 25%, ¿no? Son 3 puntos si sacas 15. 3 puntos en promedio. Está bien, ¿no? Mira. Calculadora, promedio, supongo. Funcionará todavía hace tiempo que no... Oye, ¿ya no hay? Ya no hay, ¿no? ¿Cómo es esto, a ver?
Sacamos 15. Pero vale el 25%. ¿Cuánto es esto? Ah, no, no, pero acá es el 80%, ¿no? Si sacas 15, hay que sacar el 80%. Eso es 12. Son 3 puntos en el promedio final, ¿ah? Si sacas 15. Ya, si sacas 12 acá, 12 acá, 12 acá. Ah, falta esto, pues. Aquí es 20%, creo. Sí. Así es, ¿no? 25 al final. Sí, ¿no? Ya, mira, si sacas 12, 12, 12, 12, 12. Bueno, este 12 significa que has sacado 15 en el examen de hoy, ¿eh? De este. Y hay que ponerle 17, 18. ¿Qué se saca 17, 18? ¿Ah? Todito el día, pues. 18. Puta, sales con promediazo, ¿eh? Pero la cosa es que vale hartísimo los exámenes. Y eso que aquí, por ejemplo, mira, por ejemplo, acá, imagínate que saques 12, 12, 12 en tu examen y más 12. Pero acá falta sumarle los puntos de tu práctica también, de tus prácticos. Si sacas 20 en tu práctico, vale 0.5. Si sacas en todos 20, me parece que te suben hasta 2 puntos, ¿eh? En promedio. Si en tus 4 pasitos sacas 20, 20, 20, 20, 20. En tus cuatro exámenes prácticos saldrías con 14 si es que sacas 2, si es que sales así. Sí, pero es porque por locos ya. Pues no deberían haber jalado. Está demasiado fácil para todo. Full día pues. ¿Cómo? Yo estoy así, así como lo estoy haciendo ahorita. O ya quieres compartir tu ya. Oye, oye, me creerás, con ellos estudiaba casos, perdón, estudiaba micro, parásito y pato. ¿Ya? Salud también. Todito lo leía yo y terminaba con la garganta el otro día que no podía ni hablar. De verdad. Sergio, Sergio no pues nos explicaba en cuarto. Ah, no, tú no estudiabas con nosotros. Sergio nos explicaba en cuarto, me acuerdo. Pucha, también pobre su garganta. Sí, pero él nos explicaba en caso, me acuerdo. Y en renal también fisio. Pero amor, pucha, pobre garganta. Así que lo pasado ya no quería pasar ya. Y ahí ya nos relajamos. Es una alteración, ya, metaplasia. Todavía reversible, acuérdate, esófago de Barrett. Un tipo celular maduro es sustituido por otro maduro. Por ejemplo, escamoso a columnar. Ya, esófago de Barrett, mira, de la típica, ya para que no se olvide metaplasia. Acuérdate que el nombre, por ejemplo, metaplasia escamosa, hace referencia a que se ha formado un epitelio escamoso, ¿ya? El esófago de Barrett, ¿cómo sería? Una metaplasia columnar, porque se ha formado un metaplasia columnar, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha formado un epitelio columnar. Aquí vuelta se ha formado un epitelio escamoso en ese tipo de metaplasia. Los fibroblastos pueden transformarse en osteoblastos o condroblastos también, mira, ¿ven?
los fibroblastos, ¿ya? Osteoblastos sintetizan hueso. Condroblastos forman cartílago. Existe una reprogramación genética en las células mesenquimatosas indiferenciadas de los epitelios por citocinas, factores de crecimiento. ¿Te acuerdas que esto en ese juego de Barrett, yo te dije que habían nidos de células indiferenciadas, células madres pluripotenciales que podrían, bueno, por citocinas, por factores de crecimiento, podían formarse, ¿no? Un tipo de célula columnar. Sí, bueno, sí debe ser real, pues, pero es que en humanos no se ha hecho, pues, en esos juegos de Barrett. Pero debe ser así, ya, pues, somos casi iguales. Mira, citocinas y factores de crecimiento. Ya lo hemos visto, por ejemplo, citocinas, proinflamatorios, juegos de Barrett, pues. Metaplasia epiteliales. Metaplasia epitelial escamosa. Metaplasia epitelial escamosa. O sea, se ha formado un epitelio escamoso. ¿Ya? Metaplasia epitelial apocrina. Se ha formado, ¿qué? Glándulas apocrinas. Metaplasia intestinal. Se ha formado, ¿qué? Un epitelio intestinal. La metaplasia columnar también puede ser ahí. Metaplasia antral. Se ha formado. O sea, normalmente no es que tenga un tipo de tejido antral, sino se le ha formado este tejido. Por ejemplo acá, metaplasia intestinal significa que de lo que era de un tipo de tejido, de un tipo de epitelio escamoso a uno intestinal. O sea, ¿me hago entender o sea, el nombre lleva de el nombre se va a poner del segundo, del tejido en el que se convierte. ¿Ya? Por ejemplo, en tus mucosas, en tus conductos de los bronquios, en el cervix, en el endometrio y en la próstata, no es un tejido escamoso, o sea, pero se puede formar todos estos se pueden formar en un tejido escamoso, Las glándulas exocrinas de la mama, exocrinas, ¿ya? Se pueden formar en glándulas apocrinas. Por las exocrinas, tu contenido sale nada más, ¿ya? Tu contenido de la glándula sale. Pero en la apocrina, para que salga su contenido, se destruye también la glándula. El contenido que sale de una glándula apocrina también contiene células de esa glándula. Tiene pedazos de esa glándula. Metaplasia intestinal. En la gastritis, por ejemplo, en el estómago se forma un tipo de epitelio intestinal en la gastritis. No, estoy mal. No entiendo acá, pero por ejemplo, en la colecistitis, el tejido se convierte a un intestinal. En el esófago de Barrett, que es un epitelio escamoso, en el esófago se convierte en un intestinal. La vesícula biliar se convierte a un tejido antral. Antral, acuérdate que es una parte del estómago, ¿ya? El antro. El antro es abajo, antro píloro. Es la porción que está antes de llegar al píloro. ¿Ya? Sí. Metaplasias mesenquimales. Por ejemplo, cicatrices y pseudoartrosis pueden dar de un tejido cartilaginoso, ¿ya? Las cicatrices, la tuberculosis, los traumas también pueden formar hueso, mira, escucha, Nunca he visto esto, pero debe ser raro. Cicatrices, tuberculosis y traumatismo pueden formar tejido óseo. Las cicatrices y la pseudoartrosis también pueden formar tejido cartilaginoso. ¿Ah? Sí. Sí. No, así es. No, sí, nunca lo escuché, pero estoy seguro. Voy a buscar metaplasia ósea por cicatrices. La metaplasia ósea por cicatrices es un proceso en el cual las células normales de un tejido se transforman en células óseas debido a una presencia de una cicatriz. ¿Ya ves?
Rarísimo, ¿no? Tuberculosis. Ah, sí, pues te acuerdas que se forman calcificaciones. Ay, no me acuerdo cómo se llama, eso lo ven en pato. Son dos calcificaciones. Una en el hilo pulmonar y otra en el parénquima. Sí lo han visto seguro, no se acuerdan. Esto ve. Uno acá en el hilio y otro acá. Ajá, en pato, ¿sí o no? Sí, en la práctica. Esto ve acá y uno en el hilio se forma. Uno aquí y otro en el hilio pulmonar. Ah, sí, 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 me parece que sí, ¿eh? Acá está el nódulo de Gong calcificado. Sí, eso. Exacto. No me acuerdo bien ya cómo es, pero hay uno acá y otro acá. Son calcificaciones. ¿Ya ves? Forma hueso. Las metaplasias tienen un remoto carácter premaligno. O sea, es premaligno, pero muy lejano, ya pues. Mira, sobre áreas de metaplasia aparecen con frecuencia displasias y luego de la displasia un carcinoma. El que está más cerca del cáncer es la displasia. Acuérdate ya ni eso fue de Barrett, primero una metaplasia, luego de la metaplasia una displasia, la displasia del carcinoma. Ujú. Qué lindo cuando ver estas imágenes. Pasa, Tomás. Displasia, ahora sí. Eso es un pasito antes del cáncer, ¿ya? Es la alteración citológica y arquitectural del tejido. Hay variaciones en el tamaño, la forma, aumento de irregularidades, hipercromatismo. O sea, hipercromatismo se hace referencia a que aumenta el núcleo, ¿ya? La cromática del núcleo. También hay una anarquía, hay un desorden, ¿ya? Eso es displasia. Es preneoplásica antes del cáncer. Representa la expresión morfológica de la alteración de la regulación del crecimiento. En la displasia el endotelio escamoso, pavimentoso o espinoso hay alteraciones de la polaridad. Mira, en las displasias hay alteraciones de la polaridad. O sea, tú no sabes que las células, cuando en el tejido, las células tienen una orientación, saben cuál es su lado basal y cuál es su lado apical. ¿Sí? Pero aquí se desordena todito, se desordena, ¿ya? Mira, si las células del tercio inferior, cuando hay una alteración de la polaridad en la célula del tercio inferior, se le llama moderados, perdón, se le llama leve, ¿ya? Eh, sí, ahorita vamos a ver en cáncer los NIC, neoplasia intraepitelial grado 1, grado 2, grado 3. En el tercio superior se le llamaría moderado severa, ¿no? Pero vamos a ver esto. Mira, todavía es reversible esto, ¿no? Sí. Displasia, displasia. ¿Cómo, cómo? Es, sí, pero es reversible todavía.
Y bueno, el cáncer ya son células sin control, ya. No, no. La verdad que no tengo idea cómo se tratará, pero... Por ejemplo, mira, ¿lo ves este pequeñito? Esto, ve, esta capita, chiquitita, eso no. Ese es un epitelio escamoso de cervix. Es un tejido epitelial de cervix, ¿ya? Pero mira acá, ve. De lo que era de ese tamaño, mira, ve, grandazo. ¿Ya? Mira, ¿dónde ves la displasia tú? Todo es de la displasia, mira. ¿Ya? Por ejemplo, acá, mira, ve, está mirando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero date cuenta que acá hay células ya que son horizontales, ve. Pierden la polaridad. Acá son horizontales, ve. Normalmente son así. Lo de abajo es lo normal, ¿ya? ¿Cómo te explico? El cáncer empieza aquí, ya. La displasia empieza aquí, mira, ve. Horizontal, horizontal, horizontal. Pero este se puede dividir en 3 tercios, ¿ya? Empieza aquí. Puede salir, que es exofítico, o puede meterse más, invadir más. Acá es grado 1, ni grado 1. Acá sería de ni grado 2 y ni grado 3. Es exofílico o forma pólipos. Y eso no se ve mucho. Mira acá, están en horizonte. Ah, ya me acordé. Me acordé ahorita de una pregunta que me vino. Tipo de cáncer, no, tipo de neoplasia de excelente pronóstico. Es el vasoneoplasia, algo así se llama. Neoplasia vasolateral. No me acuerdo, pero es algo así, ¿ya? El nombre, pero empieza en vaso. Vaso celular. Vaso celular, ¿ya? Este tipo de neoplasia es bien, ¿cómo te digo? Tiene excelente pronóstico, o sea, no es tan peligroso. ¿Ya? Este me viene en mi examen, ya me acordé, y ahorita me acordé. Vaso celular. Sí, eso nos explicó el profe justo en clase. Vaso celular es un tipo de cáncer que es tratable y no es tan peligroso. Me viene en el examen. Me imagino que en cáncer ya lo vamos a ver, falta hartísimo. Aquí demorado, mano, 3 horas, digo 3 días, así en 3 noches. Es que es 800 días. Ah, pues. Ya, mira, empieza acá. Date cuenta que luego poco a poco va infiltrando, hasta llegar a vasos sanguíneos, a tejido linfático y pum, una célula que se puede ir por ahí y luego hace metástasis en otro lugar ya pues. ¿Por qué? Porque las células normalmente tienen adherencia, ya tienen proteínas que se unen, se llaman las caderinas, caderinas, pero la célula produce una, una proteína que lisa esa caderina y hace que las células se separen unas de ellas. Y una vez que se separan, van por los vasos sanguíneos o también van por el tejido linfático, por los vasos linfáticos y llegan a otro lugar. Vaso celular, acuérdense. Mira, ve, displasia severa. Ya no está solo acá, sino ha bajado, mira, ve. Está que penetra aquí, ya ve. Todo eso es la membrana basal. Está que penetra, ya ve. Clasificación patológica, después no sale. ¿Qué es esto? No va a venir, no va a venir esto, pero... Siempre digo hay que avanzar y no avanzo. Son las 12 todavía. Depósito, aunque va a ser la 1. Depósito normal de sales de calcio. Hay dos formas de calcificación patológica. Calcificación distrófica y calcificación metaplásica. No me acuerdo de esto. Calcificación distrófica.
Esta alteración se da en áreas de necrosis coagulativa. Mira, se da en áreas de necrosis coagulativa, gaseosa, liquefactiva, necrosis enzimática de traza. Son clasificaciones, dice. Por ejemplo, que se da también en